Buenas noches. Comenzamos mesa de redacción y lo hacemos hablando de la conferencia política del PSOE que se ha celebrado este fin de semana. Analizaremos con nuestros invitados los mensajes que se transmitieron y también las incógnitas que quedaron sin resolver, entre ellas cuándo se celebrarán las primarias y quién o quiénes las liderarán. Hablaremos además del proyecto de reforma del mercado central. Los detallistas y Merca Zaragoza ya han comenzado a hablar para ver cómo se va a llevar a cabo esas obras. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Buenas noches, María. Aurelio López de Hita, presidente de CEPIME. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carmelo Asensio, concejal de Chunta. Buenas noches, Carmelo. Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esa conferencia política del PSOE que decíamos se ha celebrado este fin de semana. A ella asistieron también una delegación aragonesa con Javier Lambán a la cabeza. Asistió además el alcalde de Zaragoza, aunque fue por otro lado, y se habló de diferentes cuestiones. Se lanzaron mensajes de unidad y también de cambio, aunque no se desveló cuándo van a ser esas primarias ni quién o quiénes podrían ser los candidatos a liderarlas. Vamos a hacer un pequeño análisis de esta conferencia del PSOE. Empezamos, Juanjo, ¿qué es lo que te pareció? ¿Cómo viste esos mensajes que se lanzaron? Sí, primero hay que tener en cuenta que cuando se organiza un acontecimiento de este tipo, congreso, conferencia, de un partido que ha gobernado o va a gobernar, de un partido de gobierno, sea Partido Popular o Partido Socialista, se convierte no solo en noticia para el partido, ni tan solo para sus electores, sino para el conjunto del país, para el conjunto de España, ya que estamos hablando de un partido de gobierno. Por tanto, lo que ahí se debata, de alguna manera, tiene que recoger inquietudes, futuro, posibilidades del conjunto o para el conjunto de los españoles. De ahí el interés que existía, no solamente entre los ciudadanos, sino sobre todo entre los medios de comunicación. Lo cierto es que los medios esperaban algún titular del tipo de relevo inmediato de Alfredo Pérez Rubalcaba, teniendo en cuenta el estado de desafección que existe hacia su labor de oposición por parte del conjunto de los ciudadanos, o bien una convocatoria inmediata de primarias que hubiera situado ya una horquilla de candidatos para los diferentes cargos próximos, sean candidatos a alcaldes, a presidentes de comunidades autónomas, etcétera, o un debate territorial para ver qué posición unida toma el PSOE con respecto al debate identitario que actualmente se da en Cataluña. Nada de esto se ha producido, sin embargo ha habido nuevas noticias como el surgir de una nueva figura política como Susana Díaz, la actual presidenta de Andalucía, o facilitar el proceso de primarias para que puedan presentarse más candidatos con menos apoyos y abierto al conjunto de los ciudadanos, o yo creo que un mensaje de cohesión del PSOE recogiendo las demandas, la protesta, las quejas de los ciudadanos con respecto a la actual situación socioeconómica, con yo creo que un mensaje de esperanza. Luego, si queréis, hablamos en una segunda ronda de insuficiencias de esa conferencia o cómo puede afectar esto al proceso político en Aragón. Luego yo creo que de momento eso podían ser algunos de los elementos. Aurelio, ¿crees que deberían de haberse salido de esa conferencia con una fecha para esas primarias o por lo menos también con un comienzo del debate por la sucesión o no? Bueno, yo creo que lo más importante en este momento no es ni la fecha de las primarias ni el tema de la sucesión. Yo creo que en este momento, con la tremenda desafección que hay por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos en general y hacia la política en general, ese alejamiento del ciudadano de unos mensajes que hasta ahora al menos pues han demostrado que no tienen ni la proximidad ni la eficacia que debieran. Entre paréntesis, me llamó la atención una frase que no logro entender, es la de Pérez Rubalcaba cuando dijo hemos vuelto. Claro, la pregunta es, oiga, si han vuelto ustedes, ¿dónde estaban? ¿Dónde han estado estos 2 años de sufrimiento, de crisis tremenda, de desapego de la ciudadanía hacia los partidos políticos? ¿Cómo dicen ustedes ahora que han vuelto si tenían que haber estado a nuestro lado, al lado de las familias, de los autónomos, de los pequeños empresarios, de los trabajadores, de la ciudadanía en general? Por eso, el centrar la discusión en una fecha determinada o en una persona determinada, yo pienso que esto no es lo fundamental. Lo fundamental es recuperar, pero recuperar de verdad, un mensaje objetivo, de proximidad, de cercanía, un mensaje que lleve esperanza a la población y sobre todo que le anuncie bajo palabra de honor
y de automática disolución en caso contrario, que le anuncie unos mensajes concretos de qué medidas vamos a tomar para paliar esta situación en la que ustedes, los ciudadanos, están, no nosotros los políticos, ustedes. Pero esto debería ser la pauta general de todos los partidos políticos, de los que gobiernan, de los que aspiran a gobernar o de los que aspiran a ser fundamentales en futuras combinaciones de poder. De lo contrario, pues esto ocurre como unos fuegos de artificio. Hay una noticia, unas controversias, unas diatribas, unos dicen que sí, otros que no, que fulano, que mengana, que hay un valor emergente, que no emergente, pero la ciudadanía sigue estando ahí, sigue estando inmersa en un sufrimiento y en una angustia a la cual tienen que dar solución los partidos políticos, evidentemente, unos y otros, los que están en el gobierno y los que aspiran a estar en el gobierno. De lo contrario, pues lo fundamental, que es esa desafección y ese alejamiento de la ciudadanía, me temo que no se van a solucionar. Carmelio, ¿cómo has visto tú esta conferencia? Sí, yo comparto algunas opiniones que han comentado tanto Juanjo como Aurelio, ¿no? La verdad es que si analizáramos el informe reciente que salió de la Unión Europea sobre la consideración que tienen los ciudadanos europeos sobre la política y los partidos políticos, es terrible el caso español. Está 17 puntos por encima de la media europea en cuanto a la desafección. Y es algo que nos afecta absolutamente a todos los partidos políticos. Obviamente, los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, que son los que habitualmente están en esa alternancia de gobierno, de poder, son lógicamente los más afectados y los más cuestionados también por la ciudadanía. Por eso era muy importante el mensaje. No solamente es importante las personas, las figuras que representan el proyecto político, que lo son, porque tienen que ser creíbles y tienen que demostrar con el ejemplo lo que están defendiendo, con las ideas también y con su día a día, con el hacer del día a día en la gestión política, sino también los mensajes que se lanzan. Evidentemente, el PSOE parece que ha vuelto, pero como bien decía Aurelio, ¿dónde estaba? Estaban los cerros de Úbeda, estaban los cerros de la derecha. Y yo creo que eso es muy importante que el Partido Socialista lo tenga muy claro, porque es el momento de recuperar el mensaje, de recuperar, pues evidentemente, su identidad socialista, porque creo que la tiene muy olvidada. La metió desgraciadamente en el armario. Yo creo que el Partido Socialista tiene que ser inteligente y, lógicamente, aprender de la experiencia. Porque ya vivimos este proceso inicialmente. De hecho, el Partido Socialista, cuando recupera el gobierno y gana las elecciones legislativas de 2004, lo gana con un discurso de centro-izquierda, de claro carácter socialdemócrata, que luego se disuelve como un azucarillo en un vaso de agua. Y eso es lo terrible. Y tenemos también el ejemplo en el país vecino. En Francia, Hollande, después de muchos años de travesía en el desierto, el Partido Socialista francés gana las elecciones y en este momento está en las cuotas de popularidad más bajas, con un programa político que era ilusionante, que imagino que eso fue lo que lógicamente impulsó a que el Partido Socialista de Francia ganase las elecciones, y en estos momentos está atravesando una situación muy delicada. Es más, en algunas vertientes, en algunas políticas, compitiendo directamente con la extrema derecha, que es preocupante, como el tratamiento que se le está dando a la población inmigrante, que es patético, lamentable lo que está pasando en Francia y lo que está pasando en muchos otros países de la Unión Europea. Por eso yo creo que el Partido Socialista tiene mucho trabajo por delante. No basta con una conferencia de fin de semana, ahora hay que demostrarlo día a día. Y vamos a ver en ese día a día si el Partido Socialista ha vuelto, ha dejado esas posiciones tan confortables, pero que le han llevado a sus peores resultados electorales, y que le llevaron precisamente por hacer el papel del Partido Popular y de la derecha más dura. Vamos a ver si es capaz de retomar ese mensaje y de buscar soluciones para los ciudadanos, porque la gente quiere alternativas, y las alternativas las quiere por la izquierda. Por un socialismo de verdad, por un socialismo humano. Y eso, evidentemente, es responsabilidad de todos los partidos políticos que estamos a la izquierda, y lógicamente el Partido Socialista si está dando ese giro realmente, que insisto, veremos en los próximos meses y veremos en el día a día si es cierto o no ese giro a la izquierda. Bueno, entre esos mensajes se dijo que el PSOE era el partido que iba a liderar la reconstrucción del Estado social, se mandó un mensaje de laicidad, de sanidad pública, también se habló de impuestos, de bajar, de que las rentas por debajo de los 16.000 euros quedasen exentos del IRPF, de derogar la reforma laboral, de derogar también los acuerdos vaticanos y que la Iglesia pagase el IBI. Juanjo, ¿qué te parecen estos mensajes que se lanzaron? Al lado de estos mensajes, que me parecen que son un poco consustanciales a una política socialista, tampoco había que buscar una identidad mucho más lejos del propio programa del Partido Socialista. Hay un elemento que me parece realmente innovador y que es el que puede generar más esperanza. No es tanto la exención de impuestos, que me parece necesaria en este momento, la laicidad, la práctica de políticas socialdemócratas, sino que realmente lo importante de la salida, de la generación de esperanza, será en el conjunto de sectores de
socialdemócratas o con posiciones de izquierdas, es decir, por huir de un pronunciamiento ideológico muy preciso. Es decir, que es el conjunto de ciudadanos que se han visto afectados por una política económica de corte neoliberal procedente de Europa y compartido perfectamente por determinados poderes en España, que las salidas se pueden dar juntos. Claro, le tocará encabezar eso al Partido Socialista por tradición, por posición en el conjunto del Estado, pero no solo ni exclusivamente él. Yo creo que no ha sido una conferencia de partido, sino una conferencia de alternativa socioeconómica a la actual situación. Eso yo creo que hacía muchos años que no se daba dentro del Partido Socialista, que el Partido Socialista más bien buscaba las soluciones dentro de su propia militancia, dentro de su propia organización, y ahora ve que le toca compartir ese ideario con el conjunto de las fuerzas, llamémoslas progresistas, es decir, por intentar buscar acercamientos que no tengan un cuño ideológico tradicional con el conjunto de las fuerzas progresistas, y que al Partido Socialista le toca articular, que le toca dar el primer paso, pero no en exclusiva ni aislado ni él solo, sino en la medida de lo posible llegando a acuerdos con fuerzas progresistas. Y esto es lo que realmente puede generar esperanza, ya no tanto ilusión, sino esperanza, que es lo que está faltando en este momento. Todos echamos en falta soluciones, entonces se dice muchos juntos y desde distintas posiciones políticas, incluso compartiendo visiones territoriales diferentes que no contradictorias, se puede dar una salida, es decir, hay una luz, hay esperanza. Creo que Juanjo ha introducido un matiz que a mí hace tiempo que me preocupa y creo que es muy importante, y es que los partidos políticos en general tienen que abandonar esa especie de endogamia que les hace el analizar el universo desde su óptica, que siempre es restringida. Entonces yo, más que buscar alianzas dentro del mundo de la política, lo que trataría, creo, es buscar la complicidad, la cooperación y la colaboración del mayor número posible de fuerzas sociales, de entidades ciudadanas, de lo que en definitiva constituye el núcleo medular de una sociedad que de lo contrario se convierte en una masa aborregada. Realmente esa distancia que hay entre la política y la sociedad debe estar cubierta por entidades, asociaciones, entes que hagan de correa de transmisión y al mismo tiempo de colchón muelle para aminorar a veces los efectos de las políticas, que si están centradas únicamente en la visión del propio partido, pues están distorsionadas. Y en estos momentos más todavía, porque en épocas de abundancia hay muchas cosas que se quedan diluidas, es decir, no hay los problemas se subsumen en la capacidad de las familias, de las empresas, de la sociedad en general para ir tirando hacia adelante, pero cuando vienen mal dadas como ahora, cuando estamos en una situación complicada como ahora, yo entiendo que cuanto mayor es el alejamiento de la clase, perdón por lo de la clase política con respecto a la ciudadanía, la solución es más difícil, es más complicada, está más alejada de la realidad. De ahí, Juanjo, que coincida en que no un partido político determinado, sino todos, lo que tienen que hacer es un esfuerzo importante por acercarse a la sociedad, por recordar que son parte de la sociedad, que no se puede hablar de la sociedad como algo lejano, algo diferente, algo distante. Es que el partido político que no esté absolutamente integrado e inmerso en la sociedad lo va a tener muy complicado. En este sentido se habló también de introducir el modelo de listas abiertas, ¿no?, para las primarias. Hombre, el modelo de listas abiertas es muy interesante. Nosotros en nuestro partido en Chunta Aragonesista lo llevamos practicando desde que nos constituimos, allá por 1986, y es un auténtico lujo, es un auténtico disfrute, un gusto ver que todos los militantes del partido pueden optar a cualquier cargo, a cualquier grado de representación. Hablamos de participación en las primarias. Sí, quería decir de primarias y de listas abiertas, efectivamente, que es lo más interesante, efectivamente, porque también tienes primarias abiertas de cara a los simpatizantes, a ese tejido social que es tan importante, porque es verdad que nunca hay que hacer política de salón, lo que hay que hacer es política pegada al terreno, a la calle, a la situación que vive la sociedad. Y en ese sentido yo creo que la izquierda, y no os puedo poner etiquetas porque a mí sí que no me importa
pues definirme, y es verdad, y me defino, y con mucho orgullo, como socialista y aragonesista y socialista, porque nuestro partido es su ADN, es su naturaleza, es un partido de carácter aragonesista y de izquierdas. Y sí que es verdad que el hacer la política pegada a las necesidades de los ciudadanos es prioritaria hoy en día. No obstante, ahora que se empieza a hablar en este giro a la izquierda del Partido Socialista sobre laicidad, sobre defensa del Estado social, sobre pues, la cohesión y la justicia social, sobre políticas fiscales, vamos a verlo. Como bien decía Juanjo, hay distintos escenarios y en Aragón hay algunos ámbitos, en algunos tan importantes como es el Ayuntamiento de Zaragoza, que lo estamos intentando hacer día a día. Yo creo que es importante la experiencia, pero desde luego hay que hacer partícipe a toda la sociedad y a todo ese tejido social que tiene un papel relevante en la atención de las necesidades más importantes de las personas y que además también, lógicamente, tienen un papel muy importante en la situación, en la salida, mejor dicho, de la situación actual, que es muy compleja y la travesía todavía se presenta muy larga y muy dura para miles de personas. Y a eso es a lo que hay que dar respuesta. Esas personas que peor lo están pasando en este momento tienen que ser el eje de la actuación política. Si no, estaremos equivocados. Y pasará lo que está pasando, ese mayor grado de desafección de los ciudadanos con relación a la política y a los partidos políticos. No me gusta hablar de clase política porque creo que no somos clase política. Yo soy un ciudadano como vosotros, de a pie, y que tiene un contrato temporal por 4 años y ha sido elegido pues, para hacerlo lo mejor posible. Y como yo, pues imagino que la inmensa mayoría de las personas que en este momento están en política, ¿no? Bueno, vamos a dejar el PSOE y la conferencia política. Vamos a hablar de un asunto que también nos atañe de manera más cercana en la ciudad de Zaragoza, como es el proyecto de reforma del mercado central. Ya se hizo para 2008 con motivo de la Expo una reforma de los sótanos del mercado, pero quedaba pendiente la reforma de la zona superior, de la zona comercial, donde estaban los puestos. Ahora ya se han puesto los detallistas y Mercazaragoza han comenzado las negociaciones para ver de qué manera se puede llevar a cabo ese proyecto de mejora, de rehabilitación de la zona, aunque quedan incógnitas pendientes, entre ellas cómo se va a financiar. Juanjo. Sí, bueno, creo que el resumen es perfecto. El que has hecho, ahora se trata de aplicarlo en este momento, un momento de situación económica delicada que exige esa modernización. Yo creo que el mercado central sigue ese proceso que inició hace ya casi 10 años o puede quedarse atrás, pero esa modernización significa que puede haber unos meses en los que tenga que estar cerrado para abordar las obras, no solamente quién y cómo las financia, sino qué pasa con el mercado central durante ese periodo transitorio de hay obras. Sabes que, y además yo creo que Aurelio tiene mucha experiencia en esto, que es una de las grandes preocupaciones del comercio, que todas las mejoras, que luego la peatonalización, no sé qué, pero durante las obras, ¿qué pasa? Porque algunos pueden perder ya una clientela para no volver. ¿Qué se hace? ¿Dónde se ubica el mercado central? Mientras tanto, y luego, ¿qué tipo de reforma se hace? No podemos hablar de la reforma que se apuntaba hace 10 años, porque era muy cara de financiación. Creo que en este momento la situación, desdichadamente, ¿no?, de los créditos impide abordar, aun con un planteamiento de largo plazo, una reforma similar, pero ver qué nuevos servicios se prestan para que el mercado central sea no solamente el corazón del comercio de la ciudad, sino incluso la revitalización de una zona que está en un momento también delicado con la salida de los juzgados, etc. Aurelio. Por su ubicación, por su trayectoria, por su magnitud, incluso por sus características arquitectónicas, pienso que el mercado central es un núcleo importante. Coincido plenamente con Juanjo en que es necesaria una remodelación, una optimización de sus posibilidades para que el aprovechamiento sea integral, pero sobre todo, salvaguardar los intereses de unos pequeños empresarios que han estado aguantando ahí contra viento y marea, que han estado prestando un servicio importante, que se han visto perjudicados temporal y transitoriamente por unas obras que han sido pues muy importantes, como la del tranvía, incluso la urbanización del sector. Y claro, ahora lo que no se puede, porque es que no van a perder clientela, lo que pueden perder es su medio de vida. Porque realmente cuando durante una temporada larga una empresa, una pequeña empresa, un comercio, deja de prestar o de ejercer su actividad, aunque se le indemnice esa parte, hay un daño ahí muy importante que hay que estudiar, que hay que analizar. Y yo espero que en esto, como en otras muchas cuestiones que han sucedido, la colaboración entre el municipio y las organizaciones
empresariales afectadas pues sea la que ha venido siendo hasta ahora, pero repito, siempre con la vista puesta en no hacer daño. Y si hay que hacer algún daño, que sea el menor posible y siempre resarciendo de ese daño. Carmen. Sí, no cabe duda de que estamos hablando de una de las joyas de la corona, ¿no? En un sitio privilegiado que es también el corazón de la ciudad. Lo primero que habrá que definir, lógicamente, es qué queremos hacer con el mercado central, qué tipo de actuación hay que hacer, porque es verdad que Juanjo hablaba de un proyecto que era del 2007 o 2006, ya no recuerdo muy bien, o sea, de hace muchos años atrás, evidentemente en una situación distinta, sobre todo una situación económica diferente, que no es la actual. Por lo tanto, yo creo que habrá que ajustar ese proyecto sobre la remodelación, modernización del mercado central a la situación económica y presupuestaria municipal, que es la que es, de un ayuntamiento que tiene pues una falta de recursos propios importante y una financiación externa que brilla por su ausencia. Es complejo en este momento impulsar proyectos de inversión. Yo creo que todos conocemos que inversiones nuevas el ayuntamiento las tiene terminantemente prohibidas de hacer, desgraciadamente, ¿no? Por estas dichosas leyes de estabilidad financiera y presupuestario. Por lo tanto, habrá que buscar evidentemente la colaboración con financiación externa, pero ante todo saber qué es lo que queremos hacer y ajustar ese proyecto lógicamente a la situación de la ciudad, a la de las arcas municipales y también de esos comerciantes, esos detallistas que lógicamente pues están atravesando una situación muy dura, porque es verdad que las obras del tranvía evidentemente produjo unas afecciones, pero a esto se le añade la caída que ha habido desde el año 2007-2008 del consumo y que les está afectando notablemente. Yo creo que mecanismos hay, y de hecho hemos apurado al máximo, por ejemplo, a través de las ordenanzas fiscales, bonificando al máximo posible pues los impuestos o los tributos locales que tienen que pagar precisamente los comerciantes durante las horas del tranvía. Aún así no es suficiente, insisto. Es posible que la actuación que se tenga que hacer sea una actuación menor, porque es verdad que todavía no entiendo cómo el mercado central puede tener semejantes muros, no escaleras, sino muros que son auténticas barreras arquitectónicas para cualquier persona con la movilidad limitada, ¿no? Es imposible que pueda ir al mercado central. Entonces yo creo que hay que hacer una serie de mejoras que son, yo creo que mínimas en cuanto a inversión e imprescindibles para tener un mercado central moderno, ¿no? Al menos, y sobre todo pues práctico y accesible para todo el mundo. Pero también me imagino que respetando la singularidad, ¿no?, del edificio, que es un edificio de finales del fundamental, ¿no? Sí, no puede perder, ¿no?, su idiosincrasia. Es BIC, entonces tiene, incluso cualquier obra tiene que pasar por la comisión de patrimonio, está protegido. Sí. Además, los detallistas sí que han dicho que durante ese periodo que haya obras y que tengan que desplazarse, que no se les saque de la zona del casco, que se les ubique en otros. Ellos no quieren, porque se habló, ¿no?, de al otro lado de incluso el Actur, en la zona de CREA, pero no quieren que se les pase, que quieren quedarse en esa zona, ¿no?, del casco. Es lógico. No los pongamos en los juzgados, difícil. No, el problema del centro de la ciudad y del casco histórico es que no tienes, efectivamente, ¿no?, 4.000 metros cuadrados aproximadamente, que es la zona comercial que tiene en estos momentos el mercado central, ¿no? Es difícil de encontrar un espacio tan amplio disponible. También una ventaja para planificar no solamente las obras, sino la forma de financiación, etcétera, y es que, si no me equivoco, las concesiones o como las licencias vencen en el 16, es decir, que por tanto ya se puede planificar las nuevas concesiones contando con, no sé si los perjuicios o la nueva situación económica que genere la remodelación. Aurelio. Bueno, hay que tenerlo en cuenta todo. No es una obra urgente y por lo tanto yo creo que hay margen para negociar, para escuchar a los afectados, para prever incluso lo que está comentando Juanjo, de que si hay un final de una concesión administrativa, pues tratar de compaginarlo todo. Pero, hombre, es que en estos momentos cualquier cosa que se plantea hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, claro, la situación ha cambiado totalmente, como todo el mundo sabe, y una cosa es el servicio que se presta, que es importante, otra cosa es el daño que se produce y otra cosa ya son los planteamientos de cara al futuro que tienen que inexcusablemente tener en cuenta esto, el servicio que se está prestando y el daño que se puede causar. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero sí que me gustaría que hiciésemos una valoración rápida de otro de los temas de actualidad. La teleasistencia en Huesca a partir de ahora deja de ser gratuita y los usuarios deberán de pagar como máximo hasta unos 10 euros al mes. Huesca era la única provincia hasta ahora en el que esta asistencia era gratuita. En Teruel y en Zaragoza ya se pagaba por ella. Afecta solamente a los nuevos usuarios, ¿no? Los anteriores, para los anteriores sigue siendo gratuita.
Juanjo, ¿cómo ves esta situación? Hay agravios comparativos. Sí, pero además del agravio, no se puede medir exclusivamente por elementos económicos, sino que hay que entender si este servicio debe ser universal, público y gratuito o no. Quiere decir que cuando se habla de progresividad en los costes y en los precios, estamos hablando de algo que es secundario. Lo principal es, hay que tener en cuenta qué servicios han de ser universales, públicos y gratuitos, y por tanto en ese caso ya no admite más discusión. Entonces lo que tiene que decidir quien propone las políticas es no por el coste, no por cómo se va a pagar, no porque sea progresiva la aplicación. Es decir, que es cierto que si alguien tiene una pensión de 1.000 euros puede pagar la teleasistencia, pero también quien cobra 3.000 euros puede pagar la educación, pero no se trata de que se pueda o no se pueda pagar, sino qué servicios deben cubrir con los impuestos, porque tienen el carácter de universal, gratuito y público. Y yo creo que la teleasistencia debería considerarse. Carmen, ¿una idea rápida? Hombre, pues es negativo lo que se va a hacer, entre otras cosas, porque sí que es un agravio, obviamente. Si resulta que una situación de una persona que está con ese servicio de renta idéntica al de un nuevo usuario, el anterior no paga, el antiguo no paga y el nuevo paga, pues eso es un agravio, obviamente. Y luego, cuidado con las cosas que se transmiten, porque es verdad que ha aparecido la información de que van a ser pagar rentas por encima de 1.000 euros los que pagarán, pero no es así. Lo que se está fijando es el IPREN, que es un indicador de referencia para algunas rentas sociales que es es inferior todavía al salario mínimo interprofesional, que se dice pronto. Es decir, estamos hablando de pensiones, porque además el perfil suelen ser mujeres muy mayores ya, por encima de los 70, 75 años, muchas veces que viven solas no, ahora muchas veces tienen que hacerse cargo de los hijos y de cargas familiares con esa triste pensión. Y ahora encima les vamos a meter un recargo, por módico que pueda parecer, de 6, 7, 8, 10 euros, que lógicamente en una pensión de 400 euros o de 500 euros sí que es una limitación, porque pensemos, no son 1.000 euros los que las personas que van a tener que empezar a pagar, son pensiones por debajo del IPREN, y eso significa pensiones de 450 a 500 euros. Aurelio, una idea rápida y nos vamos. La idea rápida es que si es un servicio público y gratuito, tiene que ser gratuito para todos. Si hay que coadyuvar y tal, hay que tener mucho cuidado en que los más débiles no se vean afectados por el tema. Pero bueno, esto forma parte de un sentido común que tiene que imperar en todo, sobre todo en la política, a la hora de hacer planteamientos. Bueno, con estas últimas reflexiones nos vamos, nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros les dejamos con el programa Play Zaragoza y después el clásico del cine Easy Rider. Volvemos mañana. Buenas noches.